Bueno, buenos días, muy contento de ver muchas caras conocidas en el auditorio, sobre todo con quienes trabajamos el día a día en la atención de los recién nacidos. Ahí veo exalumnas de la universidad. Yo participo mucho en la Escuela de Enfermería, en la parte de la componente de especialización materno, perinatal, y muchos compañeros de trabajo en las IPS privadas donde todos los días nos enfrentamos a la atención del recién nacido. Yo en esta presentación voy a ser más breve respecto a algunos truquitos, algunas cosas que se deben hacer y que a veces no las hacemos, y cuando uno trabaja en sala de partos o atendiendo recién nacidos, casi todos normales, pues entra a hacer cosas que realmente no hay necesidad de hacerlas. Muy diferente de pronto al espacio que tiene Ligia, que trabaja en unidad de cuidado intensivo neonatal con prematuros y niños especiales, pero lo que yo voy a mencionar hoy tiene mucho más espacio en el terreno de la atención del recién nacido normal, y vamos a hacer algunos aspectos de conceptos importantes y lo que significa adaptación, que es el proceso de armonización del sujeto con el medio ambiente, de toda la posibilidad que él tiene de adaptarse, hablando de una homeostasis bien conservada, o la definición de maladaptación, donde por ese mismo proceso de no adaptación normal, el niño puede generar morbilidad. Voy a poner este video. Sacar el hombro, no, sacar el hombro. Sacar el hombro. No le va a reducir por debajo. Sí, yo prefiero reducirla por debajo que así. Bueno, un corte la marica. Pasate la tijera, escape. ¿La placa del carro? No hable que sale aquí en la filmación, su voz muy fea. Mentira, no está filmando. Sopla la mano, sopla la mano. Pero le tienen que editar el sonido. Y la foto de abajo. Trae el perinato, trae el perinato. Este señor no sabe ni. Sácalo. Federico, sácalo. Arriba. Ligia pujó, ¿cierto? Esa filmación fue hecha en el Hospital Universitario del Valle. La compañera dijo qué cantidad de manos atendiendo ese parto, habían como 3 o 4 estudiantes. Estaba el residente que estaba al fondo diciendo, sácalo. Claro. Mire, es sencillamente para significar cómo una paciente que tiene todo su embarazo normal, no tiene riesgos, en el momento de la verdad, en un expulsivo prolongado, en ese caso una circular apretada del cuello, puede dar al traste con todo lo que nosotros hicimos durante el control prenatal. Entonces, el momento de la verdad de la adaptación es importante, sobre todo en la medida en que nosotros sepamos y hagamos las cosas, que es el deber ser de la adaptación de un recién nacido normal, no siendo tan intervencionistas, ni tampoco tan pasivos en el manejo de estos recién nacidos que potencialmente se pueden complicar. La adaptación depende de muchas cosas, de la maduración, del estado nutricional, de la tolerancia, de la capacidad de adaptación. Ejemplo, la maduración tiene que ver con la edad gestacional. Indudablemente un recién nacido de término se adapta mucho mejor que un recién nacido prematuro, y eso pues es obvio. El estado nutricional se refiere mucho al peso al nacer, y es un indicador muy importante para nosotros, un indicador fundamental, y ustedes como equipo de salud en enfermería no deben permitir que ninguna historia clínica no contenga el peso del recién nacido, ya sea vivo o muerto, y eso es un indicador muy importante porque es un indicador matemático y muy palpable. La tolerancia tiene que ver con la habilidad de vencer retos o problemas que se presenten, ya el niño que haga hipoxia o que haga hipoglicemia, que haga trastornos de la alimentación, y la capacidad de el niño adaptarse a los cambios abruptos que suceden en el momento del nacimiento. Es importante tener estos conceptos en cuenta.
Lo primero que uno debe diferenciar es que el niño tiene una adaptación de todo su sistema. Yo no voy a ir sobre todos estos sistemas porque aquí podríamos hablar todo el día sobre adaptación de los diferentes órganos, pero sí quiero hacer alguna mención sobre los puntos esenciales que difiere el feto del recién nacido para que ustedes entiendan cómo se adapta. Primero que todo, la circulación fetal. La circulación fetal tiene unas características muy particulares que hacen que el recién nacido tenga que adaptarlas para poder lograr su circulación normal cuando nace, y esto se logra en los primeros minutos de vida. Aquí están las grandes diferencias que tienen la circulación fetal. El primero son los shunts. El primer shunt que vamos a hablar es el ductus venoso. Ustedes saben que la sangre oxigenada que viene de la placenta, que es un circuito de baja resistencia, entra por la vena umbilical y pasa en parte por un shunt, no va al hígado, sino que va a la aurícula derecha, y por el foramen oval pasa directamente a la aurícula izquierda. Eso es debido a la gran hipertensión pulmonar que existe del ventrículo derecho y hace que solamente el 7% de la sangre pase al circuito derecho. Y esta es una de las primeras características. Ya ven ustedes cómo el niño que manejando presiones arteriales de oxígeno tan límites de 35 puede entrar en problemas con hipoxias o contracciones severas, y por eso el niño maneja un límite muy riesgoso en cuanto a concentraciones de oxígeno en útero. Por eso la vigilancia fetal es muy importante, sobre todo en las fases de trabajo de parto. El otro elemento importante es el foramen oval que les había mencionado, es el que hace el paso de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y luego al circuito izquierdo para irrigar órganos importantes. El otro shunt importante que existe es el ductus arterioso, ¿sí? El ductus arterioso que pasa de la arteria pulmonar a la aorta, y importante saber que cuando uno pinza el cordón, inmediatamente la placenta suspende su paso de sangre al feto, y el feto tiene que empezar a generar sus propios mecanismos de adaptación y hace posible que se presente la circulación normal con el cierre de todos los shunts que le había mencionado. Por el solo efecto de presión del lado izquierdo se cierra el foramen oval, se cierra el ductus arterioso y se establece un aumento de la resistencia vascular sistémica del lado izquierdo, y tenemos ya la circulación normal del recién nacido. Entonces, un circuito del lado izquierdo donde manda la sangre oxigenada y un circuito del lado derecho donde llega la sangre no oxigenada, la pasa a los pulmones que se han expandido y la oxigena. Y estas son las características grandes que tiene el recién nacido. Vasos pulmonares se dilatan aumentando el flujo pulmonar y la sangre pasa por los pulmones para el intercambio gaseoso. Entonces, el primer punto importante del cambio de la circulación fetal a la circulación ya neonatal normal o la del adulto, similar a la del adulto. Cuando esto no sucede y hay problemas, venimos a ver los niños cianóticos, los niños con dificultad respiratoria u otros problemas asociados. Punto importante, la primera de las primeras especialistas anestesiólogas obstetrices, la doctora Virginia Apgar. Esta propuesta fue hecha cuando yo estaba naciendo hace 58 años y no la han podido tumbar todavía, los viejitos seguimos vigentes. Es la propuesta de adaptación que tiene que tener toda sala de partos. Es básicamente un puntaje de adaptación neonatal que mide algunas características de tipo clínico. Aquí está el Apgar, y para que no se olviden yo les doy una mnemotecnia que se llama FETICO. FETICO, frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y color de la piel. Son elementos que ustedes deben evaluar durante la permanencia del recién nacido en la sala de adaptación o en la observación de puerperio, e inclusive se puede aplicar aún en el alojamiento conjunto. Ustedes ven que hay dos elementos importantes, que es la frecuencia cardíaca y la respiración, que se toman también como parámetros de inicio de reanimación del recién nacido, que es otro tema aparte. Cosas importantes, a uno le afana ver el recién nacido moradito, entonces corre uno, nace el recién nacido, lo ve un poquito moradito y corre a ponerle oxígeno, a pesar del niño estar vital y en buen estado general. Solamente para mostrarles que el niño se pone rosado cuando tiene 86% de saturación de oxígeno, y mire que esto sucede más o menos a los 4 minutos. Entonces, si usted tiene un niño activo, de término, que está respirando bien, no necesita ponerle oxígeno adicional. Y se sabe ya que
el uso de oxígeno libre, inclusive en niños prematuros, tiene su problema, y la gente en las unidades de recién nacido están muy conservadores en este momento con el manejo de altas concentraciones de oxígeno por toda la implicación de morbilidad neonatal que tiene, como la fibroplasia retrodental y los problemas pulmonares relacionados con el mal uso del oxígeno. La aspiración, no hay necesidad de estar aspirando a los bebés. Este es un caso especial, un niño que está con líquido amniótico meconiano. Ustedes ven el cordón intensamente teñido de meconio. Es un niño que está en este momento en proceso de reanimación porque tiene una broncoaspiración de líquido amniótico. Pero en general los niños activos no hay necesidad de aspirarlos. Es muy frecuente que uno cuando entra al quirófano o sale el niño en sala de parto o está en cesárea lo aspira prolijamente con el aspirador, ni siquiera con la perita, casi que lo deja uno en el frasco del aspirador ahí con la forma intensa que lo aspira. No hay necesidad de aspirarle a un niño activo y ya hay consenso frente a ese tema del manejo. Solamente para mostrarles cómo en niños recién nacidos normales el hecho de aspirarlos los desatura mucho más que los no aspirados. Este es un estudio que hizo Martel y Stoll en Montevideo. Ellos fueron, cuando yo estuve en Montevideo en el 89, este era becario, este fue profesor mío, Martel, de pediatría, y están mostrando que el niño normal activo no necesita aspiración orofaringe agresiva, porque también lo puede saturar y generar problemas de reflejo vagal posterior. El otro tema es reanimación, que tampoco es tema de esta conferencia, sin embargo hay que estar muy prestos a que cualquier indicación de reanimación y de desarrollar la estrategia de reanimación neonatal hay que tenerla presente. Sin embargo, y esto es muy importante para los sitios de nivel 1-2, la mejor estrategia para ventilar un niño en caso de apnea es mascarita, un ambú bien puestecito. Es mucho mejor que una intubación difícil o traumática en un recién nacido. Esto es la mascarita. Ustedes ven este niño en el hospital universitario con tirajes intercostales. La mascarita es el método más efectivo para ventilar a estos niños. Sencillamente, para ilustración, lo que les decía ahora, la saturación preductal. Ustedes ven este niñito rosadito en este lado, y poco a poco ustedes ven cómo se pone cianótico distal. Esto es un fenómeno del arlequín que es muy frecuente en los recién nacidos y que no debe conducir de una manera ansiosa a colocarles oxígeno adicional sin necesidad. Para resumir la parte circulatoria, estas están las grandes diferencias entre el feto y el recién nacido, relacionado con su adaptación circulatoria. Yo les había hablado de los ductos, y estas son las grandes diferencias que existen. Yo esta conferencia las dejo para que ustedes las tengan ahora en su memoria. Muy bien, seguimos con el tema del ombligo. El ombligo pues ha tenido muchas discusiones, no solamente desde el punto de vista del recién nacido, sino también estéticas. Sin embargo, la gran discusión ahora es cómo pinzar el ombligo en el momento del nacimiento, y le dan las grandes preguntas: si pinzar tardíamente, no pinzar, esperar, y hay un protocolo bastante estudiado y hay una evidencia clara de no ser tan acelerados en pinzar el ombligo del recién nacido y permitirle una transfusión que lo va a beneficiar, y voy a explicar por qué. Es una diapositiva que me prestó el doctor Díaz Roseló, mi profesor de Montevideo, donde está el obstetra, la obstetra, perdón, aquí tiene piercing, pues es una foto antigua, y permite de una manera paciente que la madre transfunda a su bebé en el momento después del expulsivo. Esto es una práctica sana. Aquí hay un estudio muy interesante, la distribución de sangre, y sencillamente lo que uno hace si pinza de una manera acelerada el cordón es que le está quitando a ese recién nacido un volumen importante, entre 20 y 40 mililitros por kilo, y le está quitando reservas de hierro importantes. Y si usted hace un pinzamiento diferido, más tardío del cordón, usted le está aportando a este niñito mayor porcentaje de volumen y le está aportando volumen de eritrocitos importantes. Esto no solamente tiene implicación en sus primeras horas de nacido, porque este recién nacido posiblemente si va a la unidad, va a necesitar menos transfusiones, va a hacer una adaptación mucho más fisiológica, pero también se ha visto, aquí está el modelo de la representación de la paciente que estaba transfundiendo a su recién nacido, como a los 4 minutos ella le ha pasado un gran porcentaje de volumen a este recién nacido. Y este es el estudio clásico de Chaparro en México, donde muestra
a los 6 meses de edad, con una significancia estadística importante, cómo los niños tienen mayor nivel de hierro a los 6 meses, por lo tanto, previniendo mucho más la anemia fisiológica del lactante, cuando esos recién nacidos se les ha pinzado de una manera diferida el cordón al minuto, minuto y medio. De manera que es una práctica sana importante. Desde el punto de vista de respiración, tenemos todos los estímulos que significa el inicio de la respiración del recién nacido. Insisto en tacto, no golpes, esto ya ha cambiado un poco más, es el estímulo suave del recién nacido cariñoso. Y la adaptación pulmonar, que es importante porque el niño pasa de una fase líquida a una fase de aire y ellos tienen que hacer una especie de eliminación de líquido amniótico residual o líquido amniótico intrapulmonar a través de sus espacios intervalulares y permitir que esa adaptación pulmonar sea lo más fisiológico posible. Aquí están las grandes diferencias entre el feto y el recién nacido. Alvéolos desarrollados, activos, resistencia pulmonar disminuida relacionada con el cambio cardiovascular, el volumen sanguíneo se aumentó, las necesidades de oxígeno vienen del pulmón y la excreción del CO2 se hace también a través del pulmón. Por eso nosotros necesitamos que el recién nacido tenga una unidad capilar alveolar intacta para que pueda hacer su intercambio gaseoso de una manera fisiológica. En cuanto a la adaptación gastrointestinal, tenemos diferencias. El recién nacido es activa la absorción, se coloniza bacterianamente, es una colonización fisiológica a través de la lactancia materna, que va a hablar ahora de una manera amplia la doctora Ligia. Hay deposiciones transicionales y empieza a haber un proceso enzimático activo que permita la digestión. Aquí está una ilustración sobre la característica de las deposiciones transicionales que van del meconio a ser deposiciones un poco menos oscuras hasta que ya pasa a la fase amarilla como huevos pericos. Vamos a seguir entonces en ya vamos a hablar en especie de la parte de adaptación de la comida. Y vemos que es importante considerar las reservas de glicógeno en la adaptación neonatal inicial. Ustedes saben que el glicógeno se compromete, ya van a prender la luz amarilla. Después de la luz amarilla, ¿cuánto tengo, doctora? ¿10? Ah, no, estoy sobrado. Y los prematuros obviamente tienen menos cubitos de azúcar. Entonces es importante que la estrategia 1A, lactancia materna, se preserve en las instituciones como una característica de calidad de atención. Ustedes saben que dentro del sistema de garantía de calidad se está midiendo ahora las instituciones que tienen lactancia materna en la primera hora de nacido. Es un indicador importante que se está midiendo como un indicador de calidad de la atención. Desde el punto de vista inmunológico, el recién nacido también es comprometido, no voy a ir mucho sobre esto, pero se aumenta el riesgo de compromiso inmunológico cuando es prematuro, cuando el parto es traumático, cuando hay un estrés o una morbilidad adicional. Temperatura, importante, ojo, el rango de 36 grados centígrados es un rango de riesgo, es un valor de riesgo. Puede ser muy normal en esencia, pero aquí el niño puede entrar en una hipotermia que puede complicar su adaptación neonatal. Acuérdense que el feto está en un medio líquido muy agradable de temperatura, inclusive 0.7 grados por encima de la temperatura materna, y cuando se expone en el momento del nacimiento, el niño empieza a hacer una pérdida gradual de temperatura. Vermix, no lo remuevan. El Vermix es aislante, antiséptico, humecta, y es importante. Mire cómo casi el 75% de los recién nacidos en las 37 semanas tienen Vermix gaseoso. Es algo que les va a ayudar y les va a servir de aislante térmico. Evitar los extremos, ni mucho ni poco. Los niños también cuando hacen hipertermia se pueden perjudicar y hacer trastornos de adaptación importantes. Y aquí ven cómo en el momento del parto el niño empieza a perder 0.3 grados centígrados por minuto, y si no se hace actividades que preserven el calor, va a entrar en problemas de hipotermia, y no es infrecuente verlos, sobre todo en las salas de parto, cuando sale del paseo del niño, que lo conozca la familia, empieza a perder temperatura, y a las 2 horas la enfermera lo está llamando a uno: doctor, el niñito tiene quejido. Y tiene quejido y le pone el saturador, está saturando bien, y ya le tomó temperatura, sí tiene 36. Eso genera un indicador de riesgo. Aquí está cómo los niños en temperaturas altas y bajas empieza a aumentar el consumo de oxígeno, y cuando ya hay una hipotermia severa, pues el niño se muere. Esos son los
mecanismos de pérdida de calor, no voy a ir sobre ellos de una manera prolija, procedimientos de rutina que tienen que ver mucho con la acción de enfermería, el cuidado de los ojos, vitamina K, la vacunación, los cuidados del cordón, la monitoría de hipoglicemia en caso de riesgo y la detección temprana de ictericia, que es muy importante, en especial las instituciones que dan altas precoces. Estos chiquitos deben por lo menos garantizarse en los primeros 2 o 3 días una cita al médico para detectar la ictericia. Aquí está lo de la profilaxis ocular, que va a evitar las oftalmías neonatales. Esto es una foto tomada del libro rojo de pediatría, una conjuntivitis gonocóxica, que ya pues menos mal es menos frecuente. Vitamina K intramuscular, punto 5 para los prematuros. Y el examen físico, que es muy importante. El pelado va a estar muy trucha y muy pilas con el examen físico, que es uno de los elementos sustanciales en el manejo del recién nacido. Una buena examen físico con un buen ambiente que permita a usted oír los ruidos pulmonares y evitar los ruidos sobreagregados que son un poco molestos cuando hace el examen físico. Uno encuentra con frecuencia eso en los niños juguetones. Y la antropometría. Es importante que todas las historias clínicas, y ustedes sean vigilantes de este proceso, contengan por lo menos el peso, la talla del perímetro cefálico de estos recién nacidos, para lograr que con base en la evaluación del VALAR, que es otro elemento para evaluar la edad estacional, podamos definir si el niño es adecuado, si el niño es pequeño o si el niño es grande para la edad gestacional en caso de niños macrosómicos. Creo que, Sandrita, con esto cumplí el tiempo, no me ponchaste. Muchas gracias.